Buenas tardes, sean bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de nuestro seminario de Filosofía, Crítica y Comparatismo. En esta oportunidad continuaremos con el trabajo sobre las vanguardias literarias de inicio del siglo XX, fundamentalmente los periodos de 1920-1930. En la sesión anterior habíamos hecho un repaso histórico y también desde el punto de vista de la... estoy emitiendo, gente. Ahora sí. Les pido que si tienen algún problema con la conexión me avisen porque va teniendo algunos saltos. Bueno, habíamos visto la sesión anterior un repaso histórico y también desde el punto de vista de literario, ¿no? Como historia literaria, de los movimientos literarios, que los diferentes ismos que aparecen a inicio del siglo XX, tanto en Europa como en América Latina, y habíamos hecho una especie de distinción respecto a las preocupaciones, primeramente referidas al ámbito del lenguaje, ¿no? La búsqueda de lenguajes nuevos o la renovación de los lenguajes ya existentes por parte de los movimientos literarios, y fundamentalmente lo establecimos durante el periodo de 1909, ¿no? Con el surgimiento del manifiesto de Marinetti sobre el futurismo, y las respuestas que habían desde América Latina muy prontamente con Darío, Rubén Darío, y con Vicente Huidobro, en 1914 el último. Y también hicimos esta distinción respecto a un segundo proceso que tendría que ver en relación a una vanguardia política, y cómo esto en gran medida se concentra durante la década de 1930. Si bien es una distinción para observar distintas operaciones del término vanguardia en el contexto literario, no es que sea tajante esta distinción respecto a que habría primeramente una cuestión referida al lenguaje y posteriormente una referida al ámbito político-cultural, sino que ambas se fusionan. Lo que sí podría observarse es que hay una predominancia de una y de otra en estas décadas. Ahora nos vamos a centrar, siguiendo en esta discusión, en esta discusión respecto a la búsqueda de lenguajes nuevos por las vanguardias literarias, y sobre todo en fundamentalmente cuál es la discusión que hay en torno en la búsqueda de en esta búsqueda formal por un nuevo lenguaje, y haremos un trabajo en torno a las poéticas, es decir, a escritos mayormente elaborados en prosa, y observaremos también en algunos poemas cómo se muestra esta cuestión, para luego avanzar hacia, digámoslo así, la recepción propiamente latinoamericana de esta problemática y cómo va a servir de antesala para la producción intelectual que se va a desarrollar posteriormente, es decir, en las décadas de 1940 en adelante, y que eso nos va a permitir ingresar hacia el trabajo o la lectura de los pensadores caribeños, y sobre todo de las cuestiones sociológicas y filosóficas con las cuales pretendemos cerrar nuestro estudio, ¿no? Que está concentrado en la relación entre la modernidad y el colonialismo. En este sentido, nos hemos quedado en las vanguardias para notar la diferencia de la noción de lo moderno en
cómo se diferencia respecto a la primera discusión que habíamos tenido en nuestro curso cuando trabajábamos el ámbito del humanismo, la irrupción del humanismo en América Latina y la recepción del barroco, ¿no? Para discernir, digámoslo así, dos tipos de modernidades, ¿no? Dos formas en las cuales el discurso moderno europeo se instala en el continente. Y con esto estamos diciendo que habría una primera modernidad, o una modernidad que no fue, digámoslo así, y una modernidad segunda, ¿no? En la cual estamos instalados y que tiene por centro la ilustración, es decir, el iluminismo, ¿no? Pero también desde el punto de vista económico y político, la serie de cambios que se producen en los modos de producción, lo que se tiende a encontrar en las enciclopedias o manuales, entendido así como la revolución industrial, ¿no? Las vanguardias literarias responden a ese periodo, ¿no? Responden tanto a la filosofía del progreso, ¿no? A las filosofías iluministas, al poderío científico basado en el orden de lo racional, responden también a la categoría del sujeto epistemológico europeo, ¿no? Y sobre todo en la conformación de ese sujeto que establece las condiciones de posibilidad para el objeto, ¿no? Solo hay sujetos para perdón, solamente hay objetos para un sujeto. Las vanguardias responden a esa discusión, pero también, como hemos estado viendo, responden a una cuestión, a una serie de problemáticas que se reunirían en el fenómeno de la muerte de Dios, ¿no? Así como ha sido tomado dentro de la filosofía, y la muerte de Dios, sea como la trabajemos, ¿no? Si la leemos a partir de Nietzsche, eh, va a ser muy limitada la expresión que voy a sostener, pero si lo leemos desde Nietzsche, la muerte de Dios correspondería a la muerte de esas certezas, ¿no? Las certezas que conformaban una visión del mundo y que garantizaban o daban seguridad a la relación de los seres humanos en él, ¿no? Entonces, centrado en esta serie de problemáticas, tanto políticas, económicas como culturales, comenzaremos este trabajo en torno a cómo comprender, digámoslo así, entendido en nuestro seminario de mediación de la lectura, cómo entender el proceso que a partir de los años 20 se entiende dentro de la vanguardia literaria como la búsqueda de un nuevo lenguaje o la renovación de los lenguajes ya existentes. Primero, antes de entrar en la materia propiamente tal de este día, es necesario, yo creo, que contextualizar, como hemos hablado tanto de la relación que se establece a partir de los primeros ismos europeos con la lectura que se va a hacer de estos en América Latina, es decir, el nacimiento del expresionismo, del cubismo, del, del creacionismo, si lo leemos desde Rabelais, ¿no? En Europa, y posteriormente el último de los sismos, el surrealismo, ¿no? En esa lectura también es necesario ampliarla hacia el contexto latinoamericano, puesto que esa búsqueda de lenguajes nuevos va a abrir o va a retomar, mejor dicho, una discusión que ha sido abierta a partir de la segunda parte, ¿no? El se- la segunda mitad del siglo XIX, que es en torno a la búsqueda de un lenguaje americano. Esa discusión es digámoslo así, que surge, esa discusión, por una lengua americana, por un lenguaje americano, es decir, que un tipo de lenguaje que tenga que ver con las formas coloquiales del habla americana y que por tanto
se diferenciarían de los cánones con los cuales los cánones metropolitanos con los cuales se estructura y la lengua hispana, ¿no? Y si lo leemos desde el punto de vista brasilero, sería con la lengua lusitana. Esa discusión surge a mediados del siglo XIX, es decir, forman parte del segundo proceso de emancipación de las colonias americanas, ¿no? En su forma de independencia. Los movimientos por la independencia fueron un movimiento político, digámoslo. Sí, con esto, no sé, Francisco Bilbao, un ejemplo dentro de esta generación del 42 en adelante, que observa que los movimientos de independencia son movimientos de una independencia política, pero que no lograron una verdadera emancipación de la conciencia ni del pensamiento latinoamericano. Esa discusión va a estar de la mano, va a ir de la mano con la búsqueda de una nueva lengua, ¿no? O de un reconocimiento de las formas del habla americana. Y aquí tenemos varios exponentes, ¿no? Simón Rodríguez, primero en Venezuela, pero también tenemos en Argentina a Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, José Alencar en Brasil, en Perú tenemos a Manuel González Prada, que entran, bueno, y Esteban Echeverría también en Argentina, ¿no? Eh, eh, esa búsqueda del reconocimiento de las formas del habla, de las formas coloquiales del lenguaje americano, tiende hacia una asociación con lo político, es decir, en el sentido de emancipación, que va a ser un término que vamos a ir trabajando en las próximas sesiones. ¿Cómo se asocia esta relación entre lo político y el lenguaje en la mitad del siglo XIX? Se conforma a partir, como estoy diciendo, ¿no? De este reconocimiento de la lengua americana, pero también en la confección de digamos, de un proyecto de país nuevo, y que también está asociado dentro del contexto decimonónico a la formación de un hombre nuevo, ¿no? De un hombre americano nuevo, y que está en constante conflicto con los cánones emanados de las metrópolis, sea esta España o Portugal. Entonces, digamos así, esa discusión que se genera a mediados del siglo XIX, tendría por un lado un proyecto político, una aspiración lingüística, pero también una definición cultural e identitaria, que es digamos, en esta triada, son las que van a posibilitar la discusión que va a volver a retomar en el siglo XX las vanguardias latinoamericanas. Un segundo. Aquí esta relación entre la lengua, entre el poder y la cultura, es muy interesante, puesto que es muy parecido, digámoslo así, hay elementos similares respecto a cómo se plantea la discusión a mediados del siglo XIX y cómo lo va a retomar las vanguardias latinoamericanas. Simón Rodríguez, aparte de su gran obra, se reconoce también por ser el maestro, ¿no?, de Bolívar. Hablaba de un gobierno etilógico, esto es, un gobierno que estuviese basado en las costumbres, y también una ortografía ortológica, es decir, que estuviera fundada en la boca, para que los que hayan de escribir posteriormente se siguiesen de esta forma del hablar
popular, ¿no? Digamos. Entonces, la discusión es entre esa herencia sobre los legados coloniales, ¿no? Que se basan en esta tradición lingüística, de acuerdo a estos cánones impuestos por las academias también, y un tipo de, esta búsqueda de lenguajes nuevos está entendida como dentro de una dinámica de transformación de las lenguas, es decir, de una lengua viva que va modificándose. Entonces, los que mantienen la discusión sobre el purismo de la lengua o sobre el mantenimiento de los cánones metropolitanos basados como lo veremos en el siglo XX, en la RAE, ¿no? Están en conflicto con este movimiento que apunta hacia una entidad dinámica de la lengua y que está en reconocer la serie de transformaciones que se deben con los tiempos y que rompería la visión de rigidez o de estatismo que tendría la visión académica. Cito a partir del trabajo que hace Jorge Schwartz sobre las vanguardias latinoamericanas, recolecta dos citas muy interesantes respecto a esta discusión que se genera en Santiago de Chile a partir de 1842, en la prensa, ¿no? A partir en el diario El Mercurio, entre Sarmiento, ¿no? El intelectual argentino, Domingo Faustino Sarmiento, y Andrés Bello, que tanto uno como otro son representantes de estas dos tendencias. Andrés Bello, entendido en la tendencia purista, ¿no? Y conservadora de la lengua, y Sarmiento en esta visión dinámica y, por tanto, de reconocimiento popular del lenguaje. Y es interesante estas dos citas que voy a leer, puesto que van a circunscribir este diálogo, digámoslo así, que podríamos observar entre lo que sucede a mediados del siglo XIX, con los movimientos posteriores a la independencia política, y la del siglo XX, pero también nos trae a nuestro contexto, al contexto chileno, digámoslo así, lo que estamos viviendo en los últimos 2 años en nuestro país. Cito estas dos visiones y las comentaremos. Sostiene en el Mercurio de Santiago, Sarmiento sostiene: la soberanía del pueblo tiene todo su valor y su predominio en el idioma. Los gramáticos son como el Senado conservador, creado para resistir a los embates populares, para conservar la rutina y las tradiciones. Son, a nuestro juicio, si nos perdonan la mala palabra, el partido retrógrado, estacionario, de la sociedad habladora. Pero como los de su clase política, su derecho está reducido a gritar y desternillarse contra la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones. El torrente los empuja y hoy admiten una palabra nueva, mañana un extranjerismo vivo, al otro día una vulgaridad chocante. Pero, ¿qué se ha de hacer? Todos han dado en usarla, todos la escriben y la hablan. Fuerza es agregarla al diccionario. Y quieran que no, enojados y mohínos, la agregan, y que no hay remedio. Y el pueblo triunfa, y lo corrompe, y lo adultera todo. Fin de la cita de Sarmiento. Digamos, es más largo, ¿no? Pero a ese artículo de Sarmiento responde Andrés Bello con lo siguiente: en las lenguas, como en la política, es indispensable que haya un cuerpo de sabios, que así dicte las leyes convenientes a sus necesidades, las del pueblo, como las del habla en que ha de expresarlas,
Y no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes que autorizarle en la formación del idioma. En vano claman por esa libertad romántica, licenciosa, de lenguaje, los que por purito de novedad o por eximirse del trabajo de estudiar su lengua, quisieran hablar y escribir a su discreción. Es interesante, fin de la cita, ¿no? Es interesante estos dos pasajes porque nos reflejan estas dos tendencias, una, la de Sarmiento, entendida en esa dinámica que de la lengua, el reconocimiento que debe haber de esa dinámica de la lengua para la transformación de esta, y también para los modos de la expresión y de la reflexión respecto a cuestiones políticas e identitarias. Pero también la otra opción refleja ese conservadurismo, ese terrismo, y que no es sino expresión política de una oligarquía que pretende mantener el status quo de la lengua, pero también el status quo del modelo político-económico sobre el cual se asienta. En ese sentido, es revelador, digámoslo así, la visión de Bello, que en gran medida es la que va a debatir las vanguardias del siglo XX y también es de alguna manera la que hoy día podemos observar dentro de la discusión política, cultural que vive nuestro país, cómo se enfrenta a eso, ¿no? La idea de que la imposibilidad de que el pueblo emane la decisión de sus leyes, pero que también pueda transformar el Sí, lenguaje, y cuando hablamos del lenguaje, es que también pueda transformar sus símbolos, sus imaginarios. Entonces, reflejar la discusión del siglo XIX en el a inicios del siglo XX, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX con la vanguardia, y hoy en día es reconocer todavía dos visiones opuestas, ¿no? Una visión popular y una visión académica y dentro de las instituciones, ¿no? La institucionalidad de la lengua. Pero también es reconocer cómo hay un espíritu por detrás que está basado, uno está basado en el cambio y en en la necesidad de transformación, del reconocimiento de esa transformación, es decir, como una especie de ruptura instauradora de un nuevo orden que está en concordancia con lo que dice Sarmiento, con el pueblo que triunfa, corrompe y adultera todo, o la visión del mantenimiento del pasado, del conservar los moldes establecidos y por tanto basar, digámoslo así, la identidad en esencialismo, ¿no? En esencialismo que son perdurables y continuables. Entonces, volvemos siempre a la imagen, ¿no? Lo simbólico de todo el movimiento que se gesta a partir de octubre del 2019, si no me equivoco, ¿no? Eh, en nuestro país, donde el mismo hecho de el lugar donde se posiciona, ¿no? Toda esta disputa que hubo sobre la estatua de un héroe construido sobre el relato de la oligarquía del siglo XIX, que para el pueblo de hoy, ¿cuál es la lectura de ese símbolo, ¿no? Y también, bueno, y toda el imaginario que construye, que es lo que hablábamos en las clases anteriores, ¿no? Todo el imaginario que construye un movimiento que pretende deconstruir o desmontar los discursos imperantes, necesariamente pone en cuestión esos significantes, ¿no? Aquí Ernesto Laclau es un texto fundamental, ¿no? La razón populista, ¿no? Es el texto de Laclau, donde habla de esta cuestión política, ¿no? Y es lo que hablábamos en las sesiones anteriores. Todo nuevo orden, digamos así, toda necesidad de un orden nuevo
tiene que apelar a estas cuestiones del imaginario. O sea, no existe verdadera, y esto es de los años 20, no existe verdadera revolución si no cambia el lenguaje y si no cambia los símbolos. Ahora bien, retomo esa discusión de mediados del siglo XIX, puesto que allí es esa generación de jóvenes que se levantan para apelar a una emancipación de la conciencia que no se habría gestado durante los movimientos por la independencia política. Y es interesante reconocer esa generación del 42, perdón, el 44 le llaman, ¿no? La generación romántica en América Latina, puesto que va a instaurar una lógica interesante que va a transcurrir durante todo ese siglo entre los filosofemas que se importan, ¿no?, de Europa y cómo se adaptan a la realidad latinoamericana. Y es interesantísimo ese siglo XIX porque los movimientos por la independencia política no habían terminado de cuajarse y ya se estaban asumiendo la discursividad ilustrada, ¿no?, republicana, cuando aún no se confeccionaban o no se construían los estados-naciones. Ya se utilizaba un discurso republicano que en la praxis política no tenía verdadera traducción, ¿no? Y así todavía no había, sí, parafraseo a Leopoldo Sea en este sentido, al filósofo mexicano, no habíamos terminado de entender, digámoslo así, en América Latina o de leer ese discurso republicano y ya estaba en boga el romanticismo, ¿no? Y esa es la discusión allí que hay entre la generación joven, un ejemplo en Bilbao, otro que no era tan joven, Lastarria, ¿no?, los hermanos Amunátegui, en el caso chileno, con la vertiente de los maestros, ¿no? En este caso representados por Andrés Bello. Pero también no se había terminado de cuajar el romanticismo y en esa disputa por la emancipación de la conciencia de un proyecto verdaderamente identitario latinoamericano y ya se estaba importando el positivismo, ¿no? Y a su vez, a finales del siglo XIX, todavía no podía ser del todo cuajado el positivismo y ya estaban en boga las doctrinas o las teorías socialistas. Entonces, digámoslo así, durante todo el siglo XIX hay un juego de tiempos que no terminan de cuajarse, los tiempos de la lectura o de la recepción de los filosofemas extranjeros, europeos, y la praxis o la adaptación de esos discursos a la realidad latinoamericana. Esos tiempos de desfase configuran el siglo XIX y las vanguardias responden a esa lógica, ¿no? Y la respuesta de las vanguardias, por un lado, va a ser esa búsqueda de lenguajes nuevos que va a llevar a poéticas subjetivas, la más representativa, la de Vicente Huidobro, pero también va a llevar hacia una búsqueda de lo propio, y que va a estar muy vinculada con esa discusión por el lenguaje de los americanos, ¿no?, por las formas coloquiales del hablar de América Latina, que va a llevar a la búsqueda o la reflexión en torno a una identidad latinoamericana y que va a abrir el siglo XX en esa discusión y hasta finales de aquel siglo y con la caída de los socialismos reales, ¿no? Frente a eso, volveremos en la próxima sesión con el tema de lo propio. Hoy día nos centraremos en entender o discernir ciertas notas que nos permitan analizar el contexto en el cual emergen esta búsqueda de lenguajes nuevos, ¿no?, esta búsqueda de elementos formales del habla,
dentro del contexto abierto por la poética moderna europea, francesa sobre todo, ¿no? De los tres grandes, Baudelaire, Rimbaud y Mallarmé, ¿no? Cómo las vanguardias asumen esa problemática, que es la que hemos estado trabajando en las distintas sesiones, y lo veremos, sí, con distintos matices, ¿no? O sea, lo primero es, vamos a empezar por, por la poesía, a ver. En el contexto de esa muerte de Dios, en la cual surge o con la cual se debate la búsqueda de novedad, eh, eh, desde Baudelaire en adelante, en la muerte de Dios hay y que ya viene de antes, ¿no? Ya, lo podemos encontrar en Jean Paul, ¿no? En los románticos, que tiene que ver con la necesidad de un nuevo mito, ¿no? Ante la muerte de Dios, ante la muerte del cristianismo y de sus certezas, de sus valores, de la sociedad con la cual está construida el cristianismo, pero también con esa visión simbólica de la naturaleza que habíamos estado viendo en el poema Égloga, surge la necesidad de un nuevo mito que de alguna manera venga a suplir o a llenar el vacío dejado tras la muerte de Dios. Les presento el poema, una parte del poema de Vicente Huidobro, Altazor, del año 31, pero supuestamente escrito a partir de 1917. Eh, en el texto aparece 1919, pero el borrador ya habla de 1917. Altazor sostiene: abrí los ojos en el siglo en que moría el cristianismo. Retorcido en su cruz agonizante, ya va a dar el último suspiro. ¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío? ¿Pondremos un alba o un crepúsculo? ¿Y hay que poner algo, acaso? La, es interesantísimo la forma en la cual presenta en tan pocos versos esta problemática Vicente Huidobro en su obra El Tazor, ¿no? En el sentido de que el nacimiento del poeta hablante, ¿no? Del yo lírico de Altazor, con la visión esta de abrir los ojos, ¿no? El despertar en ese siglo en que muere el cristianismo. Ya habíamos hablado en las sesiones pasadas la relación que tiene Altazor con la obra de Nietzsche, ¿no? Que ya viene del año 26 en el caso de Huidobro. eh, Esa muerte del cristianismo es interesante cómo lo presenta desde poéticamente, ¿no? O sea, que mañana, es decir, hacia el futuro, ¿qué pondremos en ese sitio vacío? O sea, cómo suplir la muerte de esas certezas entregadas en el orden de lo simbólico, lo espiritual, pero también desde el punto de vista político, la muerte del cristianismo, ¿no? ¿Qué hay que poner en ese vacío? Y es muy, poéticamente, muy hermoso cómo lo presenta, o inclusive dramático, en el sentido de que cómo conjuga, ¿no? La noción de la belleza con el drama respecto a que pondremos un alba, es decir, pondremos un origen, ¿no? Iremos en búsqueda de un origen, de algo que esté atrás, en el pasado. Más adelante, bueno, no sé si más adelante, pero en el mismo canto 1 de Altazor, sostiene que el regreso es imposible desde los tiempos, puesto que Altazor ya lo sabe desde los tiempos bíblicos, que el regreso es imposible. Esa idea de un alma originaria, ¿no? Esta búsqueda que hay en muchos románticos por el origen, ¿no? Que está en el este, ¿no? Que está con Dionisio, que está en Asia, ¿no? Desde el punto de vista de la salida del sol, ¿no?
Es decir, pondremos un alba, tendremos que ir al pasado, tendremos que ir hacia el origen, tendremos que apelar a cuestiones todavía esenciales, o iremos al crepúsculo, es decir, iremos a la caída del sol, iremos al futuro, iremos a una meta, ¿m? En el sentido teleológico, que es el gran debate de toda la poética creacionista de Huidobro entre un origen y un fin, ¿no? Y cómo esto tiene relación con los lenguajes bíblicos del Génesis y el Apocalipsis. Y entonces hay que ir a un origen, es decir, a un orden axiológico, conformador de los símbolos, o tenemos que ir a una meta que, como noción de final y digamos así, de visión final, restauradora o conclusiva de la historia. Y luego el último verso señalado con la pregunta: ¿y hay que poner algo acaso? Es esa, la reflexión es muy interesante respecto a que si hay la necesidad o no de un mito. La, la más, desde el punto, un segundo, esa visión es muy interesante, cómo está ahora en prosa, tratada por José Carlos Mariátegui, filósofo peruano que introduce el marxismo en América Latina, ¿no? Y que no solamente lo introduce, sino que lo lee de una forma heterodoxa y apelando, o sea, y ampliando la discusión no solamente a cuestiones políticas económicas propias de la teoría marxista, sino que lo reúne con cuestiones religiosas. Bueno, y también con toda esta discusión en torno a los conceptos como independencia, emancipación y liberación, ¿no? Que corresponden también a distintos periodos históricos dentro de la historia de las ideas en América Latina. Dentro de esta discusión, no sé, no me recuerdo ahora el número de la revista Mauta, en la cual, que era director José Carlos Mariátegui, en un número del año 26, sí, sostiene, ante esta discusión por la búsqueda de lenguajes nuevos en la vanguardia, entra en esta discusión respecto a, dentro de la muerte de Dios y la cuestión del absoluto, la cuestión del nuevo mito, sostiene José Carlos Mariátegui, que lo leemos, puesto que va a concentrar toda la discusión que vamos a trabajar en esta sesión. Sostiene Mariátegui que conviene apresurar la liquidación de un equívoco que desorienta a algunos artistas jóvenes. Hace falta establecer, rectificando ciertas definiciones presurosas, que no todo el arte nuevo es revolucionario, ni es tampoco verdaderamente nuevo. Está escrito en 1926, en el número 3 en el tercer número de la revista Mauta, sostiene Mariátegui esta discusión, ¿no? Basándolos en toda esta búsqueda de lenguajes nuevos por las vanguardias. Mariátegui sostiene que no todo arte es nuevo, es revolucionario, ni tampoco es nuevo. En el mundo contemporáneo existen dos almas, la de la revolución y la de la decadencia. Solo la presencia de la primera confiere a un poema o a un cuadro valor de arte nuevo. No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una nueva técnica. Eso sería recrearse en el más falaz de los espejismos actuales. Ninguna estética puede rebajar el trabajo artístico a una cuestión de técnica. La técnica nueva debe corresponder a un espíritu nuevo también. Recordar las sesiones anteriores, ¿no? Que
la mayoría de los, hablo siempre en los porque hemos trabajado escritores hombres, ¿no? Dentro de lo que hemos estado estudiando. Y estos escritores sostienen constantemente la noción de espíritu, ¿no? Y dejamos en pregunta, ¿no? Las sesiones anteriores, qué quiere decir esa idea de espíritu, ¿no? Sobre todo entendido cuando estamos en este contexto de la muerte de Dios y del vacío dejado por las religiones tradicionales. Eh, en este sentido también tiramos otra nota respecto a al fenómeno de la muerte de Dios, que no es sino también el declive, ¿no? De los monoteísmos, de las religiones abrámicas, dentro de el contexto occidental, dentro de las culturas occidentales y que están afectadas por esta noción de lo moderno post-iluminismo. Entonces, la técnica debe corresponder a un espíritu nuevo. Si no, lo único que cambia es el parámetro, el decorado, ¿no? Y una revolución artística no se contenta solamente de conquistas formales. La decadencia de la civilización, esto más adelante, ¿no? La decadencia de la civilización capitalista se refleja en la atomización, en la disolución de su arte. El arte, en esta crisis, ha perdido Pero toda su estamos a punto unidad de lograr. esencial. Eso es lo importante. Un segundo, alguien que esté con... Entonces, otra noción más, la idea de la idea de la pérdida de la unidad, ¿no? Certezas, valores, simbolismo, ¿no? Hablábamos en las clases anteriores de la incomprensión respecto a los valores tradicionales del arte, ¿no? De ese arte basado siempre en el orden de lo religioso. Pero también es una muerte del monoteísmo y de la noción de unidad, ¿no? Cada uno de sus principios, cada uno de sus elementos ha reivindicado su autonomía. Secesión es su término más característico. Las escuelas se multiplican hasta lo infinito, porque no operan sino fuerzas centrífugas. Pero esta anarquía, en la cual muere irreparablemente escindido y disgregado el espíritu del arte burgués, preludia y prepara un orden nuevo. Es la transición del tramonto al alba. En esta crisis se elaboran dispersamente los elementos del arte del porvenir, el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo. Al mismo tiempo que acusan una crisis, anuncian una reconstrucción. Es la cuestión que hemos trabajado también en el sentido de que hay una negación en los lenguajes artísticos de las vanguardias literarias, hay una negación tanto del lenguaje en su capacidad de hacer referencia, ¿no? De la negación respecto al referente, a la relación entre el referente y el término, pero también hay una negación sobre esos modelos tradicionales del arte, ¿no? Hay una negación sobre esos cánones compositivos, formales, del arte y del lenguaje. Pero también, así como hay una negación, hay un proceso de reconfiguración. Pero ese proceso de reconfiguración, según la lectura que estamos dando, no cierra, no genera concepto, es decir, no genera identidad, sino que está basado en su vivir aplazándose, es decir, a la categoría diríamos, aún no es otra cosa. Si la negación niega lo que es, la reconfiguración que plantea el lenguaje de las vanguardias literarias no llega a cerrar, por tanto, es todavía una cuestión en lo todavía no concluido, en lo aún no cerrado, ¿no? En lo aún no ha llegado a ser identidad ni concepto. Aisladamente, cada movimiento
no trae una fórmula, pero todos concurren aportando un elemento, un valor, un principio a su elaboración. El sentido revolucionario de las escuelas o tendencias contemporáneas no está en la creación de una técnica nueva. En esta cuestión va a estar Mariátegui, pero también va a estar César Vallejo y también el mismo Huidobro, en el caso de la vanguardia latinoamericana, o Oliverio Girondo, los poetas y ensayistas, filósofos, ¿no? A Oswald Andrade, en el caso, de que surgen en el contexto de la Semana del Modernismo brasilero, de la Semana del 22 que se le llama, ¿no? También están ellos entrometidos, pero también están las vanguardias andinas, que vamos a ver, ¿no? Todos recaen en la misma noción. No hay arte porque demuestra una técnica nueva, es decir, sino apela a un espíritu. Vamos a ir más adelante, ¿no? No está tampoco en la destrucción de la técnica vieja. Esa cuestión también es interesante. No queda solamente en el plano de la negación. Y aquí está la visión de María Tíguez, está en el repudio, en el desahucio, en la befa del absoluto burgués. El arte se nutre siempre, consciente o no, esto es lo de menos, del absoluto de su época. El artista contemporáneo en la mayoría de los casos lleva vacía el alma. Recordemos el final del poema Égloga, ¿no? La idea esta de, ante la negación y el vacío, cómo surge, ¿no? Esta noción con la posibilidad de hacer de la ausencia una presencia, pero sola cuando ha sido vaciado, ¿no? El elemento tradicional y subjetivo del arte. La literatura de la decadencia es una literatura sin absoluto. Y esto es interesante, lo trabajamos en las sesiones pasadas y viendo la trilogía de estos franceses, ¿no? Desde Baudelaire a Mallarmé, la idea esta de la trascendencia vacua, ¿no? De un vacío, perdón, de un absoluto que se demuestra vacío, ¿no? Y que tiene que ver con esto del fenómeno de la muerte de Dios, ¿no? De la caída de la unidad y de la concentración de todo el sistema metafísico. Entonces la literatura de decadencia es una literatura que genera esa trascendencia vacua, que es una literatura sin absoluto. Pero así solo se puede hacer unos cuantos pasos. El hombre no puede marchar sin una fe, porque no tener una fe es no tener una meta. Recordemos la visión de Crepúsculo, ¿no? Que hemos leído ahora con Altazor. Marchar sin una fe es patiner sur la place, ¿no? El artista que más exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa es, generalmente, el que tiene más desesperada necesidad de un mito. Y es interesante en este sentido observar cómo la idea de mito, ¿no? O sea, ante el vacío que genera el fenómeno de la muerte de Dios, suplirlo con un mito. Y ahí estamos en el contexto de las vanguardias, cómo los distintos movimientos políticos que surgen en el siglo XX tienden a suplir ese vacío, ¿no? Sea el fascismo en la visión de Mussolini o el nazismo, pero también el comunismo leído en la visión bolchevique, ¿no? Cómo tienden a llenar ese vacío de la muerte de Dios, ¿no? Entonces, dejada estas notas aquí, entremos ahora a observar qué quiere decir esta cuestión de espíritu, ¿no? Que si el arte verdaderamente revolucionario, es decir, el arte que tiene la capacidad o la esperanza de la reconfiguración, de reconstruir lo negado,
y que por tanto genera una forma utópica, ¿no? Necesariamente no puede quedar en el orden formal, no puede quedar simplemente en la expresión de una técnica. O lo que veíamos dentro de la crítica al futurismo es la expresión de términos que refieran al mundo de la modernidad, ¿no? No por colocar el término locomotora o el término de los objetos de la vida cotidiana moderna, se está haciendo poesía. La poesía no es meramente técnica, sino anuncia un espíritu, ¿no? Es la visión del contexto de la vanguardia. Observemos cómo todavía en el sentido poético, es decir, en la prosa, cómo se gesta en la prosa esta discusión. Lo vemos ahora con un manifiesto de Vicente Huidobro. Entramos en la noción de el espíritu, ¿no? Este es un extracto del manifiesto La poesía del año 21 de Vicente Huidobro, donde sostiene que toda poesía válida tiende al último límite de la imaginación, y no solo de la imaginación, sino del espíritu mismo, porque la poesía no es otra cosa que el último horizonte, que es a su vez la arista donde los extremos se tocan, en donde no hay contradicción ni duda. Al llegar a ese lindero final, el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica, y al otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se rehace en una lógica nueva. Continuemos en esta visión que yo hablo como escatológica, ¿no? En el sentido de la negación y reconfiguración. Ese lugar utópico, es decir, en el sentido de no lugar, ¿no? Al cual nos lleva la poesía según la poética creacionista de Vicente Huidobro, nos lleva a un lugar donde el encadenamiento habitual, es decir, ha sido afectado por esa negación y nos transporta hacia ese lugar utópico en donde la cadena se rehace, pero en una lógica nueva. Esa lógica nueva, desde el punto de vista de la técnica, en el caso del creacionismo de Huidobro, es interesante cuando observamos en su serie de manifiestos del año 25, que está en disputa esa forma de la reconfiguración de esta lógica nueva, que ha roto con lo cotidiano, con lo habitual, con el orden sensible y tradicional de los términos, cómo se enfrenta al dadaísmo, ¿no? Con su propuesta simplemente nihilista del dadaísmo, pero también contra el automatismo psíquico del surrealismo, del manifiesto surrealista de Breton del 24. Para Huidobro la poesía debe ser creada con el poeta, pero con la fuerza de todos sus sentidos. Es decir, el poeta desarrolla un papel activo y no pasivo en la composición lírica y en la disposición estructural del poema, a diferencia de la noción de automatista, ¿no? de el surrealismo. En este sentido, la poética de Huidobro opone a esa praxis automática de la escritura surrealista una postura idealista, constructivista, pero que tiene mucha vinculación con elementos cuasi clasicistas y espiritualistas.
y que en este último sentido lo acerca a una visión mística y hermética o esotérica, y que está orientada hacia estados meditativos superiores de la conciencia. Es interesante en este sentido porque Huidobro, en otro de sus manifiestos, sostiene que la poesía creacionista nace de un estado de superconciencia, ¿no? O de delirio poético. Y en ese delirio poético, Huidobro sostiene que la razón y la imaginación se hallan unidas, trabajan juntas, ¿no? Es la forma en la cual se asciende a un estado superior del espíritu. Y cuando hablamos en este sentido, siguiendo la poética de Huidobro, es que ha superado lo sensible, ¿no? Y también apuntando hacia el último horizonte, que no es sino los límites de lo comprensible. Eh, eh, es interesante en el caso de los manifiestos, todos fueron editados en 1925, fueron escritos en francés, hay una serie de traducciones ahora en castellano, que el trasfondo filosófico de esta propuesta de Huidobro en torno a la imaginación, pero como veíamos en las sesiones también anteriores, a esa autonomía que genera el lenguaje poético, que ha roto con el elemento sensible y tradicional de los términos, y la concepción de la poesía misma de Huidobro, hunde sus raíces en el idealismo y en el romanticismo alemán. Y sigue una línea que va de Kant, Schleiermacher, Hegel, Schelling, como también del simbolismo francés y el modernismo hispanoamericano. En ese sentido, el creacionismo de Huidobro surge de un tratamiento teórico que este va a realizar sobre la lectura de estos autores y de la convicción de esta serie de movimientos. En este sentido, Huidobro revive algunos de los principales problemas de la estética moderna, pero de una forma bastante peculiar, porque, digámoslo así, eh, retoma del romanticismo alemán la crítica al racionalismo de la Ilustración, ¿no? Al iluminismo, eh, como cuestionamiento de ese camino científico, técnico, industrial y progresista, pero a la vez elogia los triunfos y las creaciones de la razón técnica. Es bien paradójico, critica el espíritu que surge del iluminismo, pero, digamos así, elogia las creaciones técnicas de ese tipo de filosofía. Reasume también la poética de Huidobro ideas del movimiento romántico, cuando hablamos, es decir, de finales del siglo XVIII, con nociones como infinito, eterno, universo o las tensiones entre lo absoluto y la limitación, para relacionar la poesía con la filosofía y lo religioso con lo estético, eh, y siguiendo, ¿no?, toda esa vinculación romántica y simbolista. Eh, Huidobro lo que hace es que en la visión de la poesía aspira a un absoluto en el proceso de creación, pero deificando al poeta, que se convierte en genio, visionario, guía, ¿no? Y la cuestión esta mesiánica, y por tanto es consecuente todavía con ese estilo romántico hegeliano. Por tanto, en esa visión, para el encuentro de ese absoluto, considera irrelevante la naturaleza para el fenómeno de la autoconciencia y la expresión de lo absoluto del espíritu. Si tenéis una duda después respecto a estos, a estas cuestiones, porque son muy del orden de lo filosófico, pero
es para entender cómo se va a confeccionar esa idea de espíritu en la poética creacionista de Huidobro. Digámoslo así, vale, sí. Para ir siguiendo, tomamos otro, otro pasaje, esto es de otro manifiesto, entender que estamos trabajando el ámbito de la prosa o de el tipo de género propiamente vanguardista, que son los manifiestos, ¿no? Estamos allí leyendo la poética creacionista, porque también hay varios elementos que en la poesía no se siguen en el caso de la poesía de Huidobro, no se siguen de lo que escribe en prosa. Para poder acercarnos a esa noción de espíritu, Huidobro considera que, o sea, en este pasaje dice, esto es época de creación, el manifiesto, el conjunto de los diversos hechos nuevos unidos por un mismo espíritu es lo que constituye la obra creada. Si no están unidos por un mismo espíritu, el resultado será una obra impura, de aspecto amorfo, que obedece únicamente a la fantasía sin ley. Esto, entenderlo dentro del contexto de producción de las vanguardias literarias, ¿no? Entonces, si seguimos ciertos elementos que hemos trabajado, hemos venido trabajando con la poética de Huidobro, ¿no? Esa crisis de la noción de mímesis, ¿no? Basada en la autosuficiencia del lenguaje poético, y que conformaría una especie de ontología del lenguaje, y que por tanto estaría en un nivel superior al lenguaje coloquial o del habla, ¿no? En el caso de la poética creacionista, la pregunta que surge a partir de este pasaje, acercándonos a esta noción de espíritu, es que, ¿qué es este espíritu, ¿no? Que recoge o que une los hechos nuevos, ¿no? No existentes, como si existieran, y les da un sentido nuevo en la obra, ¿no? Si habla del pájaro, el pájaro no refiere al animal sensible, ni tampoco refiere al símbolo tradicional del pájaro, porque lo lleva a otro contexto, ¿no? Supuestamente rompiendo la idea de imitación, ya sea de la naturaleza o de la tradición literaria, y lo presenta en un nuevo contexto, ¿no? Le da un nuevo sentido, en la capacidad de estar reconfiguradora del lenguaje poético, vanguardista. Pero es en ese sentido nuevo, ¿no? Reconociendo esta visión de espíritu, ¿qué es lo que aparece en él? El contenido de verdad subjetiva, es decir, la idea que busca expresar el poeta, o cierto sentido oculto simbolizado en la obra por sí misma, en su estructura formal y disposición. El espíritu será su manifestación misma, su completa autarquía y autonomía referencial, o bajo la noción de espíritu debemos entender la soberanía del decir poético que pretende trascender la razón de los discursos no estéticos, o su intrínseca intencionalidad por renovar las convenciones semánticas y sintácticas del lenguaje, o ya, lo que hemos dicho constantemente, los símbolos de la tradición literaria. Aquí notamos que bajo la idea de espíritu se reconoce no solamente el hecho nuevo, sorprendente, inhabitual, que ha roto la figura objetiva del lenguaje, sino también el desafío hermenéutico por encontrar un sentido oculto, quizás, tras la extrañeza de estos hechos nuevos, el cual no nos enseña inmediatamente las contradicciones que supone. Recordar el pequeño poema Égloga, ¿no? Que trabajamos, y también Cruz, que lo vimos la visión anterior, ¿no? Entonces,
si bien por un lado podemos sostener, siguiendo la poética creacionista de Huidobro, que existe un elemento subjetivo, es decir, que está basado en la realización subjetiva de su contenido de verdad, esa realización subjetiva del espíritu, digámoslo así, que posee lo poético, esa realización subjetiva, es producto de una tensión entre el yo poético y el mundo objetivo. Está claro, ¿no? En todo orden creacional. Es un proceso por el cual el yo poético crea a partir de lo dado, es decir, del orden de lo sensible y de lo heredado por la tradición, un universo semántico autónomo y autárquico en la obra. Ese es el elemento ontológico propiamente del lenguaje que nos habla Huidobro. Siendo así, ese momento subjetivo, aunque pretenda por finalidad conseguir la autonomía de la obra, este contiene un sentido que puede ser reconocido en una cierta objetividad, y eso desde el punto de vista de la interpretación del poema. En esta objetividad se expresan ciertos elementos provenientes de el elemento psicobiográfico, el entorno sociohistórico, en fin, ¿no? Que pueden ser leídos desde un punto de vista sociológico. Sin embargo, por otro lado, esa tendencia en las vanguardias y desde finales del siglo XIX a un proceso de espiritualización progresiva del arte moderno, que estamos leyendo en Huidobro, pero cuando decimos de Huidobro es toda esta tradición que habíamos hecho referencia atrás, ¿no? Que se remonta al romanticismo europeo. Podríamos hablar en ese sentido de una tendencia a una espiritualización del arte, ¿no? Y que contribuye a la idea de esta autonomía de la obra en sí misma, ¿vale? En este sentido, esa espiritualización eh, tendría una condición hermética del lenguaje poético. Entender siempre que en Huidobro está muy vinculado estos elementos desde cuando se presenta como mago, ¿no? El poeta mago. La condición hermética del lenguaje poético y relacionado con la autonomía se expresaría en el reconocimiento de la obra como un en sí, ¿vale? Es decir, su ser en sí. Y esto nos lleva a la cuestión de que lo poético manifiesta que hay algo en la obra que está más allá de su propio contenido subjetivo, es decir, que está más allá del poeta, del yo lírico, algo que logra trascender al sujeto poético y por tanto también al juicio estético, algo pero que no se reduce a ser simplemente concepto y que expresaría ese inagotable sentido que posee la obra en sí misma y que se proyecta incluso hasta el extremo bajo una hermenéutica que reconoce en definitiva la imposibilidad de una cabal comprensión del sentido de la obra poética. Eso es, en gran medida, la discusión a la cual nos enfrenta la poética moderna con la noción que trabajábamos con Hugo Friedrich respecto a la trascendencia vacua del ideal, ¿no? Del absoluto, que entendido en la poética de Mallarmé, un ejemplo, ¿no? Que a fin de cuentas podemos llegar que habría una imposibilidad, una comprensión del sentido total de la obra. Y esa cuestión metafísica a la cual nos estamos enfrentando con lo poético es que en el reconocimiento de la obra como un en sí, ¿no? Es decir, en el sentido en sí que posee la obra, es donde la hermenéutica, por lo demás, en tanto como disciplina y como método de interpretación, muestra unas fisuras en sus modelos interpretativos. En la medida en que si la hermenéutica busca a toda costa preservar el sentido de la obra, el hecho de reconocer una imposibilidad del reconocimiento de esta, la hermenéutica ya no es la clave para la lectura de la poética moderna.
De este modo, la consideración de la autonomía de la obra común en sí funcionaría como una premisa anti-hermenéutica, que rompería los criterios de univocidad, equivocidad y ambigüedad de la interpretación. Y aquí lo último, ¿no? Un elemento subjetivo, un elemento que tiene que ver con la obra en sí, para el reconocimiento de esta noción de espíritu, y por último, podríamos sostener que en esa operación, perdón, en esa distinción operada en el lenguaje, a partir de una creciente espiritualización del arte moderno, la reflexión que habita en el interior del poema, en la medida que surge del poeta, se dirige más allá de esta y lograría constituirse, metafísicamente hablando, como un en sí. Y es aquí donde poesía, pensamiento y misterio refieren a una misma cosa. Y en este sentido, Huidobro sostiene: el poeta, espero que se vea, si me indican con un símbolo o algo, si se ve bien lo que voy a citar ahora, dice, el poeta conoce, el poeta conoce el eco de los llamados de las cosas a las palabras, ve los lazos sutiles que se tienden las cosas entre sí, oye las voces secretas que se lanzan unas a otras palabras separadas por distancias inconmensurables, hace darse la mano a vocablos enemigos desde el principio del mundo, los agrupa y los obliga a marchar en su rebaño por rebeldes que sean, descubre las alusiones más misteriosas del verbo y las condensa en un plano superior, las entreteje en su discurso, en donde lo arbitrario pasa a tomar un rol encantatorio. Allí todo coge este temblor ardiente de la palabra interna que abre el cerebro del lector y le da las alas y los transporta a un plano superior, lo eleva de rango. Entonces apoderan del alma la fascinación misteriosa y la tremenda majestad. Las palabras tienen un genio recóndito, un pasado mágico, que solo el poeta sabe descubrir, porque él siempre vuelve a la fuente. El lenguaje se convierte en un ceremonial de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial, ajena a todo vestuario convencional fijado de antemano. Observar cómo esa discusión programática en los manifiestos de los distintos ismos que conforman las vanguardias literarias de inicio del siglo XX, nos transportan a una idea de espiritualización en el arte que de alguna manera pretende suplir esa ausencia dejada por lo divino tras el fenómeno de la muerte de Dios, pero cómo esa búsqueda de lenguajes nuevos en la programática de los manifiestos de las vanguardias nos llevan a ese ámbito de desnudez, ¿no? Que es propiamente el desierto que nos deja la negación, operada sobre la tradición y sobre el elemento sensible del lenguaje. Pero a la vez que hay esa negación, nos transportan a esa cuestión, a ese elemento que pretende suplir lo ausente, ¿no? Y que tiene que ver con esa cuestión mágica que está postulando la poética de Huidobro. Ahora lo vemos en un sentido más filosófico. Cito a Adorno en la teoría estética, para comprender esa noción de espíritu dentro del contexto todavía de lo moderno abierto desde finales del siglo XIX, ¿no? El espíritu se adhiere a la figura de las obras, pero solo es espíritu en cuanto apunta más allá de ellas. Solo en cuanto espíritu es el arte la contradicción de la realidad empírica
y se mueve en la dirección de una negación determinada de la actual configuración del mundo. La espiritualización no se realiza por medio de ideas, las que el arte anuncia, sino por medio de la fuerza con la que penetra en estratos en los que no hay ni intenciones ni ideas. Si se fijan, tanto en uno, es decir, el poeta Huidobro, como el filósofo Adorno, los dos nos llevan a ese ámbito donde la obra apunta más allá de ella, superando el elemento subjetivo, pero también postulando más allá de, de ella misma, ¿no? Pero no porque presente una cuestión intelectual, ¿vale? Es decir, en el ámbito de las ideas, sino por la fuerza por donde penetra y nos deja en esa desnudez que decía Huidobro, ¿no? La fuente a la que va el poeta deja en la desnudez, ¿no? Recordar el poema también que vimos al inicio, El espejo de agua, la desnudez anclada, ¿no? Y en el caso del filósofo, esa desnudez, dice, por la fuerza donde nos lleva a un ámbito donde no hay ni intenciones ni ideas, ¿no? Ahora veámoslo más atrás todavía, el otro filósofo, en Kant, del cual también se absorben los distintos ismos de las vanguardias del siglo XX. Esto es en la crítica del juicio o de la facultad de juzgar, ¿no? De Kant. Kant sostiene que espíritu en acepción estética significa el principio vivificante en el ánimo, pero aquello a través de lo cual este principio vivifica el alma, el material que para ello aplica, es aquello que en conformidad afín pone en oscilación a las fuerzas del ánimo. Esto es, en un juego tal que por sí mismo se mantiene y aún intensifica las fuerzas para ello. Ahora bien, yo sostengo que este principio no es otra cosa que la facultad de la presentación de ideas estéticas, y bajo la idea estética entiendo aquella representación de la imaginación que da ocasión a mucho pensar, sin que pueda serle adecuado, empero ningún pensamiento determinado, es decir, ningún concepto, a la cual, en consecuencia, ningún lenguaje puede penetrar plenamente, ningún lenguaje puede plenamente alcanzar ni hacer comprensible. Si se observa tanto el, el, el poeta ilustrado, el filósofo ilustrado, Kant, como el filósofo del siglo XX y el poeta latinoamericano, los tres apuntan a un lugar donde, por el esfuerzo de la razón, de la creación, de la imaginación, llegamos a un punto espiritual, pero donde ese punto espiritual no refiere plenamente al orden del concepto. Pero sin embargo, en el caso de Kant, hace pensar más. En el caso de Adorno, es esa fuerza que nos lleva a lugares donde no hay ni intenciones ni ideas. Y en el caso de Huidobro, nos transporta a esa desnudez, ¿no? Que es esa desnudez libre de todo prejuicio y de todo orden convencional. Es interesante, si ya lo podemos trabajar en ámbitos sociológicos, reconocer esa fuerza por la cual todo movimiento de negación, ¿eh? para no quedar en el nihilismo de su propuesta y que refiera a un orden reconfigurador, es decir, que apele a esa idea de espíritu por el cual, en el contexto en el cual estamos leyendo, necesariamente, o sea, no necesariamente, sino que fundamentalmente en la medida en que desmonta un orden, un relato, un orden convencional, un imaginario y un simbolismo, en la reconfiguración debe apelar, ¿no?
o tratar de suplir, de encontrar el otro, otro imaginario, otro tipo de lenguaje, otro simbolismo, pero este no se cierra en el orden del concepto. Y si se lleva desde el punto de vista sociológico, es esa disputa, si lo ponemos en un plano político, es esa disputa en el orden del imaginario de cómo la revolución, digámoslo así, todo movimiento, siguiendo lo que leíamos con María Tegui, todo movimiento revolucionario debe reconfigurar un orden simbólico. Pero ese orden simbólico no queda en el ámbito de lo estático, como lo habíamos leído al principio de esta sesión con la discusión decimonónica, sino que está abierto a esa fuerza dinámica que es plenamente revolucionaria. Para que se entienda esto, no sé si es casi leyenda ya, ¿no? Lo que trae Amunátegui cuando habla en su biografía de Manuel Rodríguez, esa leyenda, ¿no? Que se cuenta de una supuesta carta que Manuel Rodríguez escribe a O'Higgins, aquí se ven nuevamente dos figuras de esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Del orden de lo conservador y del orden revolucionario. Manuel Rodríguez escribe a O'Higgins diciéndole que él cree en no es literal, ¿no? Pero que él cree en la revolución permanente. Y dice, inclusive, yo soy de aquellos que el gobierno tiene que ser modificado cada 6 meses. Que la palabra revolución es una cuestión permanente. Inclusive, si yo tuviera el poder y nadie me hiciera revolución, me la haría yo mismo. Si lo llevamos a ámbitos ya ahora míticos, ritualísticos, pensar siempre en esta visión del Pachacútec, ¿no? Y la visión esta que hablábamos del reiniciar. La fuerza del espíritu en el sentido poético a la cual nos llevan las vanguardias es a esa fuerza que puede penetrar a la obra, trascender a la obra en sí misma, pero que nos lleva a un lugar donde no hay ni intenciones ni ideas. Termino, creo que se ha alargado mucho esta cuestión, pero sí, creo que mejor lo vamos a dejar aquí, porque si no, lo otro va a ser mal. Veremos en la próxima sesión, veremos, pero sí, eso sí lo podemos hacer. A ver. Para poder cerrar con un poema toda esta serie de notas entre poética, metapoética, filosofía y estética que hemos tratado de hacer a raíz de la noción de espíritu, ¿no? Cuando la serie de manifiestos de la vanguardia literaria nos hablan que un arte verdaderamente revolucionario no solamente queda en el ámbito de una propuesta, de una técnica nueva, de la conformación, de un lenguaje formal nuevo, sino que debe apuntar a un espíritu nuevo, ¿no? Entonces, lo vamos a cerrar con este pequeño poema de Huidobro. Un segundo. Aeroplano está escrito en francés por Huidobro, pero hay una serie, o sea, hay como 13 traducciones, una de ellas, ¿no?
El poema se llama Aeroplano y corresponde a Poemas Árticos del año 18. Dice: una cruz se ha venido al suelo, un grito quebró las ventanas y todo se inclina sobre el último aeroplano. El viento que había limpiado el aire naufragó en las primeras olas, la vibración persiste aún sobre las nubes, y el tambor llama a alguien que nadie conoce. Palabras tras los árboles. La linterna que alguien agitaba era una bandera, alumbra tanto como el sol, pero los gritos que atraviesan los techos no son de rebeldía, a pesar de los muros que sepultan. La Cruz del Sur es el único avión que subsiste. Este poema forma parte de los materiales que había subido para la sesión del 31 de agosto, donde había también otros poemas con Darío y que hacen referencia a esta Cruz del Sur que trabajaremos en la próxima sesión, y con un tipo de lenguaje ya quizás más cercano al ámbito de la historia y de lo sociológico. Esta visión de la Cruz del Sur, que está tanto en Darío como en Huidobro, surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Tras la Primera Guerra Mundial, y en este fenómeno del contexto que estamos hablando, ¿no? El enfrentamiento de la poética moderna ante la ausencia del orden de lo divino y de esa muerte de las certezas, como la búsqueda de lenguajes nuevos es también la búsqueda de un absoluto. En este poema Aeroplano, al igual que el poema Ecuatorial que prontamente leeremos, los dos están dentro también de esta temática apocalíptica que hemos ido trabajando a lo largo de este curso, y, y que se concentra en ese conflicto propio del tiempo, del mundo y de la época en la que escribe Huidobro, y estos serie de visiones programáticas que estamos revisando con los manifiestos de la vanguardia europea, y que tiene que ver con lo que he repetido toda esta sesión, ¿no? La muerte de los valores religiosos, ¿no? La moral y la visión del mundo del cristianismo. Y pero también con esa cuestión futurista, desenfrenada, ¿no? Explosiva, violenta, que genera el progreso de la técnica industrial moderna. Este conflicto entre lo religioso, lo espiritual y la máquina moderna, y que está en la base de los procedimientos lingüísticos operados por la poesía de Huidobro para la conformación de las imágenes poéticas, se muestra, ¿no? En esta temática del poema Aeroplano. En sus primeras líneas ya vemos, a partir de una imagen que fusiona la cruz y el avión, ¿no? A partir de una metáfora, y que describe un estrepitoso estrellamiento, ¿no? Una cruz ha venido al suelo, como lo habíamos leído en el poema Cruz de la sesión pasada. La cruz ha venido al suelo, tiene que ver con esa caída del cristianismo, ¿no? Y, y que un grito quebró su ventana y todos se inclinan sobre el último aeroplano, ¿no? De alguna manera como una especie de adoración colectiva frente al poderío de la máquina, ¿no? Se ha caído el orden de lo religioso propiamente del contexto del cristianismo, y aparece en su reemplazo la visión técnica, ¿no? Moderna del aeroplano, ¿no? Y ante ese nuevo símbolo que repercute en el cielo,
todos se inclinan, ¿no? Y mientras lo social rinde culto a este nuevo fetiche moderno, la incertidumbre crece entre palabras alejadas de lo natural y de angustiosos gritos, pero que no son de rebeldía, ¿no? El viento que dice, pero los gritos que atravesaban los techos no son de rebeldía, aun cuando consiguen derribar, según lo que señala el poema, antiguos límites impuestos. Ante aquel oscuro panorama de la sociedad moderna, que con pequeñas y fugaces luces eléctricas, ¿no? Pretende iluminar, ¿no? Las linternas que pretende iluminar tanto como el sol, la Cruz del Sur, como supremo signo de un mundo nuevo, es el único avión que existe, es el único avión que subsiste, ¿no? Es decir, que ante la ausencia de Cristo en el mundo de la lírica y en la trama cósmica creacionista, el poema pareciera mantener, sin embargo, el fondo desiderativo de una esperanza compartida con el antiguo lenguaje del apocalipsis bíblico, como vamos a seguir viendo en las otras sesiones, concentrado en la fuerza de un misterio, que aún persiste, que a pesar de todos los siglos que lo distancia y los diferencia, este aún no cesa. Pues en Aeroplano, el tambor, que dice aquí, y el tambor llama a alguien que nadie conoce, ese tambor sigue llamando a alguien que nadie conoce, según en víspera de ese encuentro escatológico de un nombre nuevo, cito el texto bíblico, de un nombre nuevo que nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Esta relación mística, es decir, en torno al misterio, al secreto de la vida, como esperanza compartida que reúne y diferencia el lenguaje del apocalipsis bíblico con el lenguaje creacionista de Huidobro, parece insertarse en este poema, ¿no? Y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Lo interesante de aquí es que ante ese fenómeno de la muerte de Dios, la aparición del nuevo fetiche moderno, ¿no? El tambor sigue llamando a alguien que nadie conoce, sino solo aquel que lo recibe. Y en esa serie, en ese descalabro que vive la sociedad, emerge la Cruz del Sur como el único avión que subsiste. Lo vamos a dejar aquí, puesto que la próxima sesión es esa misma Cruz del Sur, que en el contexto de la muerte de Dios y en la búsqueda de un mito que pueda suplir su ausencia, en la poética de Huidobro nos permite abrir una discusión americana y que podremos confrontarla con la propuesta del indigenismo, desde José Carlos Mariátegui en adelante, el indigenismo y la vanguardia andina. Veremos cómo, a pesar del afrancesamiento, o más allá del afrancesamiento de la poética de Huidobro, este apunta a un contenido americano que tiende a resolver esa relación frustrante, digámoslo así, a la que lleva el nihilismo de la modernidad europea, ¿no? y la crisis del iluminismo y de la idea de progreso, a ese nihilismo que instaura, cómo el mito de América vuelve o sea, tiende a suplir y a configurar un nuevo orden que no es sino una especie de meta con la cual no solamente resolver la reflexión por la identidad, sino que apelar a un ámbito tanto espiritual, religioso y filosófico, vinculado con lo poético y lo metapoético. Espero que haya sido de su interés esta sesión y le agradezco su participación y su escucha durante todo este rato, y me encantaría si tuvieran algún tipo de comentario, consulta o duda.
Vamos a parar. Vale, vuelvo a la grabación. Entonces, cerrando esto, en la primera parte en la cual nos hemos enfrentado a esta cuestión por la búsqueda de lenguajes nuevos, ¿no? Y la necesidad de la superación de la negación para la reconfiguración, es decir, eh, el establecimiento de un nuevo lenguaje, de un nuevo simbolismo. La importancia de la vanguardia en este proceso no solamente se agota dentro del contexto de 1920-1930, sino que va a perdurar su influencia en la serie de discusiones que vamos a seguir viendo dentro de nuestro curso hacia la mediación de la lectura. Lo interesante es que dentro de nuestro análisis, que en las últimas sesiones nos hemos enfrentado constantemente dentro del orden de lo literario, no así como lo habíamos visto en las sesiones anteriores, donde pudimos saltar en distintos medios de representación, ¿no? Sean pictórico, cartográfico, literario. Aquí hemos jugado siempre dentro de lo literario, pero lo interesante que de los poemas y de las programáticas vanguardistas que estamos trabajando es que nos permiten saltar por distintos géneros, ¿no? Y así, para cerrarlo en una cuestión amplia, nos hacen trascender desde lo estético al orden de los discursos no estéticos, y también en este juego entre lo poético, lo metapoético y lo metafísico. Y son cuestiones que vamos a dejar aquí como notas y que vamos a entrar ahora la próxima sesión, ¿no? Dejé los textos, esto, si pudierais trabajar lo que corresponde a Oswald Andrade, el manifiesto antropófago. eh, eh, Dentro de ese mismo contexto, presenté otro texto que es Caníbal, ¿no? De Jáuregui. Sí. Es una introducción a una obra grande, Canibalia, de Jáuregui, y también del escritor cubano, Caníbal, ¿no? Un pequeño extracto. Lo importante ahí es leer el manifiesto antropófago de Oswald Andrade y la filosofía, la crisis de la filosofía mesiánica, que está dentro de la obra escogida que dejé como materiales de trabajo, puesto que en esta relación iremos tratando de superar o de ir más allá. Superar quiere decir de ir más allá de esta discusión mesiánica a la que nos enfrenta la propia muerte el fenómeno de la muerte de Dios, ¿no? Dentro del contexto de la vanguardia. Y de Mariátegui, leer el proceso de literatura, que es una parte de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Con eso vamos a cerrar las vanguardias y vamos a poder avanzar hacia los escritores del Caribe, ¿no? Y sobre todo lo que nos va a permitir cerrar este, este curso con las nociones más sociológicas, antropológicas y filosóficas que vamos a tratar en las últimas sesiones. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, lo dejaríamos aquí y espero los espero para la próxima sesión del próximo miércoles, siempre al mismo horario, y tratar de ir avanzando en esas lecturas para poder hacer un tipo de comentario que nos permita poder cerrar eh, esta unidad sobre las vanguardias literarias del siglo XX. Le agradezco su participación y muchas gracias, y cualquier consulta ya está el correo, pueden hacerla por ahí lo que quieran. Y les agradezco, ¿vale? Muchas gracias. Chao, chao, saludos. Chao, chao Luciana, chao Elena, chao Javiera.
Chao, chao, Julia. Chau, chau. Chao. Chao, Jorge. Chao. Chao, Raquel. Vale, cierro ya. Chao, chao.